Y por fin llegamos a la elaboración de tesis. Realmente es fácil y rápido, ¿no creen? La redacción va de acorde con la metodología y según el capítulo solicitado, de acuerdo al problema de investigación trabajado. Todo esto dentro de los parámetros señalados por la universidad. El enfoque de las investigaciones cuantitativas. Tienes que organizar las páginas de un documento de estilo APA en el siguiente orden: la página portada, el resumen o abstract, texto o contenido, referencias, notas al pie, tablas, figuras, apéndices, todo esto según lo indicado por las normas APA, la séptima edición, que es la 2020. El capítulo 1 es el planteamiento del problema. Como ya les he comentado antes, todo está en el plan de tesis que tuvieron que entregar para que les aprueben la tesis. Ahí lo van a ver todo corregido según lo que han dicho el jurado de tu plan de tesis. Y entonces es bastante fácil. No olvides que tienes que recordar dónde dejaste el plan de tesis para que puedas desarrollar de forma rápida esto. Formulación de problema. También está en el plan de tesis que ya te aprobaron y por eso estás haciendo esta tesis. Los objetivos de la investigación también los encuentras en tu plan de tesis aprobado y lo único que tienes que hacer es pegarlo y actualizarlo en caso de que así sea y así lo hayan detectado. La justificación de la investigación. Empieza por la importancia de la investigación y eso también lo has desarrollado en el plan de tesis que ya te han aprobado. La viabilidad de la investigación es un tema que también ya lo aprobaron en tu plan de tesis. Y esto te plantea que se cuenta con recursos humanos, financieros, materiales y de tiempo, acceso a la información y conocimiento, entre otros, ¿no? Que solo son necesarios para desarrollar la tesis. La extensión es hasta una hoja. Las limitaciones del estudio se plantean las posibles dificultades que se pueden limitar. La extensión es hasta de una hoja. El marco teórico. Son los antecedentes de la investigación, que también lo tienes en el plan de tesis que presentaste, pero es de una forma más sucinta. Acá tienes que hacerlo más consistente y poner más referencias, tanto nacionales como internacionales. No olvidemos que tenemos que referenciarlo según lo que pide las normas APA 2020. Las bases teóricas analizan críticamente los principales enfoques, teorías o paradigmas relacionadas con el tratamiento que has tenido el problema en las disciplinas relacionadas con el mismo. Va directamente relacionado con la hipótesis general y las hipótesis específicas. Ahí tienes que desarrollar esas bases teóricas, ¿no? Estas bases teóricas no constituyen un tratado ni un resumen de lo que se ha escrito sobre el tema. Son las bases teóricas. Solamente queremos bases teóricas. Tenemos una extensión de hasta 10 páginas. Definición de términos básicos. Se define conceptualmente los principales términos que serán utilizados en la investigación: variables, dimensiones, indicadores, unidad de análisis. Solamente puede tener una extensión de hasta 2 páginas. Tenemos que analizar bien cuáles son nuestros términos básicos. Las hipótesis y las variables, todo en el caso de que las hubiesen, ¿no? La formulación de la hipótesis principal y las derivadas enuncian, ¿no? La respuesta tentativa al problema de la investigación, las cuales fundamentas básicamente con la teoría tanto empírica demostrada en el marco teórico, el que ya se ha hecho anteriormente, que viene de varios países, ¿no? Bueno, de varios países y también del país local, ¿no? Tiene grandes posibilidades de ser verdadera. Las hipótesis, como ya lo hemos comentado antes, responden a los problemas
y en este sentido pueden ser de distintos tipos: univariadas, bivariadas, multivariadas, de acuerdo al criterio de clasificación que se utilice. Puede extenderse hasta una página. Variables y definición operacional. Se enuncian las variables y en el caso de las que tienen carácter general, se desagregan en niveles que sean necesarios. Aquí pueden ver en el gráfico una matriz operacional. Es bastante interesante darse cuenta a la hora que lo estás redactando, que lo estás elaborando, cómo todo tiene hilación y que uno es consecuencia del otro. Capítulo cuarto. Metodología. El diseño metodológico enuncia el tipo de diseño y se explican los procedimientos que se han seguido para obtener la información necesaria y cómo se ha procesado, ¿no? Esto se especifican además los aspectos que constituyen requisitos para las diferentes disciplinas. En el diseño muestral especificaremos la población de estudio y los procedimientos que utilizamos para el cálculo del tamaño y selección de la muestra. Si es necesario, se detallarán los criterios de inclusión y exclusión de esta muestra. La extensión es hasta una página. Las técnicas de recolección de datos. Se describen las técnicas y los instrumentos que se utilizarán para la obtención de la información, así como los procedimientos de comprobación de su validez y confiabilidad, según corresponda y si fuese necesario. No se adjuntan los instrumentos. Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información. Se describen las técnicas estadísticas que se utilizarán para procesar la información que se obtenga de la aplicación de los instrumentos. La extensión es hasta una página. En cuanto a los aspectos éticos, cada unidad académica establece los aspectos que deben plantearse, de acuerdo a las normas nacionales e internacionales y sobre la materia. La extensión es hasta una página. Cronograma y fuentes de información. El cronograma tendrá una extensión de hasta una hoja y las fuentes de información se detallan todas y únicamente las referencias bibliográficas o hemerográficas, impresas o electrónicas, que aparezcan en el cuerpo del proyecto. La extensión total del proyecto son 32 páginas sin las fuentes de información. Indudablemente las fuentes de información aumentan mucho el volumen de la tesis. La parte formal de la tesis es la revisión de la aplicación de las normas del estilo APA séptima edición 2020 para las referencias, citas y bibliografía. Presentación de las normas para hacer referencias textuales e indirectas de la tesis. La entrega del informe final. Indudablemente son las exposiciones sobre el diseño metodológico y de acuerdo a los parámetros señalados por la universidad.